Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí. En una cita que a Marta le hacía especial ilusión. Teníamos desde el principio puesto en el mapa poder venir a Zaragoza a presentar el libro y hacerlo también delante de familia y de compañeros y compañeras de trabajo y de las personas que a través de Aragón Negro también nos hayáis animado a venir y a conocer este libro. Así que gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis por acompañarnos y disfrutar con nosotras de un momento especial, que siempre lo es, la presentación de un libro. Gracias, por supuesto, a Ámbito Cultural del Corte Inglés, a Vero y ay, no me va a salir ahora. A Isabel, mira que te lo he dicho en el coche, sí. Perdóname, Isabel. Por acogernos y por organizarlo y por hacerlo siempre con tanto cariño. Así que muchas gracias. Y a mi derecha tengo a Marta Borruel, autora de Aura Negra, tercera novela. Empezó con Tú no tienes la culpa, siguió con Que paren la rotativa y hoy venimos aquí a presentar esta última. Pero antes de empezar, igual tú quieres saludar, pero lo hacemos. Quería empezar diciendo cuándo y cómo empiezas a escribir, porque después quizás hagamos el recorrido de los 3 libros y de cómo hemos llegado hasta aquí, pero empezando por cuándo empiezas a escribir. Por el ¿Cómo? principio. Eso vale, es. pues bueno, como dice María, lo primero quiero saludaros, daros las gracias de corazón a todos por haber venido hoy a acompañarme a Zaragoza. Como dice María, es verdad que me hacía mucha ilusión venir a Zaragoza, venir a Aragón. Así que muchísimas gracias al Ámbito Cultural del Corte Inglés por haberlo hecho posible, Aragón Negro, ese festival tan alucinante, y gracias a todos. Y bueno, pues para contar cómo empecé a escribir, tengo que remontarme a hace bastantes años atrás, a una casa en el corazón de Pamplona, en la calle Mercaderes, donde yo nací, donde yo viví y donde aprendí a leer. Porque para mí la escritura proviene, suele darse el caso, ¿no? Pero en mi caso es realmente así. La escritura nace de la lectura. Yo empecé a descubrir la lectura siendo muy pequeña, fui una lectora muy precoz, la verdad. De siempre me gustó muchísimo leer y tuve el mejor maestro que se puede tener, que fue mi padre. Mi padre era un lector también empedernido, tenía una biblioteca muy completa de muchísimas obras y viendo y detectando el interés que yo tenía por por los libros, la verdad es que fue él el que se encargó de ir dándome novela tras novela, libro tras libro, y el que me fue guiando por este mundo mágico de la literatura, ¿no? Gracias a él yo descubrí pues, la lectura, los libros y el amor a los libros que he mantenido durante toda mi vida. Tendría yo unos 12 años o así, y cuando me dijo, te voy a dar la novela que más te va a gustar, la mejor novela que vas a leer en tu vida, creo que fueron sus palabras. Seguramente no será la mejor, pero sí ha sido una que me ha marcado siempre, que siempre la recuerdo, que la he leído innumerables veces y que esa primera vez, con 12 años, me dejó una huella profundísima para siempre, y fue Los Miserables de Víctor Hugo. Ahí descubrí realmente lo que es la verdadera magia que se esconde tras una novela, lo que es una historia, el hechizo de una historia bien hilada, de una historia tan universal, tan preciosa, que sobrevive a generaciones y generaciones y que realmente explica la vida de una manera tan asombrosamente bella, ¿no? Desde el momento en que descubrí esa novela y a partir de todas las demás que he leído, pues es verdad que me quedé hechizada. Y desde siempre, desde aquellos primeros años en los que empecé a leer, compartí con mi padre pues, multitud de libros, lecturas, autores, todo lo que íbamos, o sea, nos leíamos todo lo que caía en nuestras manos y más. Estuvimos toda nuestra vida compartiendo libros, autores, novelas y demás. Y mi padre siempre me decía una frase que me repetía una y otra vez cada vez que yo le preguntaba ¿qué estás leyendo ahora? Le decía, papá, ¿qué estás leyendo ahora? Y me decía, bueno, mientras espero que me des tu novela, estoy leyendo a quien sea, el autor que fuese, que siempre estábamos leyendo a alguien. Y bueno, estoy esperando, y siempre que le hablábamos de eso, decía, bueno, estoy esperando que me des tu novela, pero como todavía no me la das, pues no me queda más remedio que leer a este, al otro, a todos los demás. Y yo muchas veces, a veces no le hacía ni caso,
Otras veces me enfadaba con él y le decía, a ver, papá, por favor, que no, o sea, que eso, los escritores son gente, o sea, yo no soy capaz de escribir una novela. Y él me decía, sí lo eres y alguna vez lo entenderás, porque él sabía que a mí me encantaba, en realidad me gustaba muchísimo escribir. Yo me dediqué al periodismo por absoluta vocación, al periodismo escrito. Luego he desarrollado toda mi carrera profesional en la comunicación y realmente a mí me gusta y me ha gustado toda la vida mucho escribir. Mi padre eso él lo sabía y yo creo que intentaba azuzar pues esa mecha que veía que no acababa de encenderse ni de prenderse y que yo la verdad es que no le hacía ni caso. Hasta que un día decidí hacerle caso y empezar a escribir. Todo comenzó con el final de la primera novela, Tú no tienes la culpa, que fue una idea que tuve de repente, un chispazo que dije, jo, este sería un buen final para una novela. Y a partir de ahí tenía que empezar a imaginar toda la novela, de ir de atrás hacia adelante. O sea, para pensar si este es el final, cómo tendría que ser el principio. Cuando ya por fin tuve una historia en la cabeza, pues decidí ponerme a escribir y decidí hacerlo por sorpresa, no decir nada a nadie para que cuando la tuviese terminada se la daría a mi padre para que la leyese y cuando me dijera estoy esperando tu novela le diría pues tómala, aquí la tienes, que era mi pretensión, terminarla para que él la leyera. Empecé a escribir Tú no tienes la culpa, ya empecé a coger ritmo y a ver que esto bien, dije bueno pues ya está, tengo la historia, voy a escribirla. Y a los pocos meses de empezarla, le detectaron a mi padre una enfermedad, un cáncer muy agresivo y que desde el principio se vio que, pues, que tenía mal pronóstico. Con lo cual, esa escritura de esa primera novela se convirtió en una carrera contrarreloj para intentar terminarla, en una lucha contra el tiempo, para intentar terminarla y que a él le diera tiempo a leerla. Cuando me di cuenta de que realmente no iba a poder acabarla, porque no, o sea, por mucho que escribiese, empecé a escribir de una manera frenética, todas las horas del día que podía, todo lo que me dejaba el tiempo, pero cuando me di cuenta de que no iba a poder terminarla, de que iba a ser incapaz, pues un día dije, bueno, pues la voy a imprimir y por lo menos que vea hasta dónde he llegado. Y ya le diré, pues que, o sea, ya iré terminándola, pero que por lo menos tenga todo este manuscrito hasta donde llevo escrito. Así que una tarde de verano, de agosto, mi padre estaba entonces ingresado en el hospital, me despedí de él con un beso y le dije, papá, mañana vengo y te voy a dar una sorpresa. Y él me dijo, dime la hora, dime la hora. Y dije, no, mañana vengo temprano que te quiero dar una sorpresa. Entonces, esa tarde me fui a mi casa, imprimí el manuscrito, se lo dediqué a mi padre y lo dejé preparado para el día siguiente llevárselo al hospital. Bueno, pues esa noche me llamó mi hermano que mi padre acababa de fallecer, con lo cual no sé, o sea, nunca llego a saber, o sea, creo firmemente que sí lo sabe, pero es verdad que no me dio tiempo a decirle que había escrito esta novela, la primera, la de Tú no tienes la culpa, que fue él el que siempre estuvo detrás de que yo escribiera. En un principio pensé incluso en destruirla y no hacer nada más, pero bueno, afortunadamente decidí terminarla, pensé que era el mejor homenaje que le podía hacer. En principio tampoco sabía muy bien qué hacer con ella porque siempre lo que había sido mi objetivo era que él la leyera y como no pensaba en publicarla, pues ahí se quedó. Hasta que luego ya dije, bueno, pues le di a leer a mi familia, que son unos entusiastas de, de mi libro y por el cariño que me tienen, lógicamente. Y entonces, ay, que sí, que está muy bien, tal. Y bueno, y ya decidí intentar publicarla y bueno, ese es el inicio de la escritura en mi vida y de cómo está relacionada pues, con la vida de mi padre y con la lectura. Entonces, empezaste con Tú no tienes la culpa, la presentas a varias editoriales, es verdad que, bueno, de una manera diferente a cómo está ahora con Eunate, pero la publicas. ¿Cómo viviste en ese momento, más allá de tu familia y de ese círculo primero cercano, cuando ya la historia deja de ser tuya y hay ese contacto con lectoras y lectores? ¿Cómo fue entonces esa...? Bueno, pues la verdad es que es un momento muy mágico porque hasta entonces la historia siempre ha sido una historia que tú has creado, que tú solo vive en tu imaginación, por así decirlo, que simplemente tú la has ideado.
Y cuando los demás empiezan a hacer la suya, cuando ya los lectores la cogen y te dicen que, pues eso, que les gusta, que les parece que está muy bien, que les recuerda, pues hay gente que se reconoce o que recuerda cosas de las que reflejo en las páginas, porque realmente al final todo escritor pienso que se inspira mucho en la vida, en el mundo que le rodea y en los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente me da muchísima alegría que a la gente le guste y que, no sé, que las obras las acoja con cariño. Por ahora, la verdad es que las 3 novelas las ha cogido la gente que las lee con muchísimo cariño y, bueno, la verdad es que me encanta. Bueno, surge la primera novela, la publicas, sigues escribiendo, llega en la segunda, que es Que paren la rotativa. Con esa segunda novela llegas a Ediciones Eunate. No me he presentado, perdón, soy María. Es que al final me han podido un poco los nervios. Pensaba que no, pero después te sientes aquí y me han podido los nervios. Yo soy María Oset de Ediciones Eunate. Llegas con Que paren la rotativa, la segunda novela. Y en Ediciones Eunate decidimos ya publicar las dos porque, bueno, se prevé o se entrevé una escritora que probablemente tenga continuación. ¿Qué diferencias hay entre Que paren la rotativa y Tú no tienes la culpa? Bueno, pues Tú no tienes la culpa es una historia, primero hay una diferencia bastante grande en la manera de escribirla y de acometer la narrativa. Como os he dicho al principio, con Tú no tienes la culpa, yo pensé un final y me imaginé que ese sería un buen final para una novela, con lo cual tuve que hacer todo el proceso de escritura hacia atrás, pensando en cómo todos esos personajes o toda esa trama podía desembocar en ese momento exacto. Y entonces, cómo debería ser todo para terminar así. Era una novela, es una novela de secretos, de culpas, como bien dice el título, Tú no tienes la culpa. Quería profundizar en esa psicología de las personas o en esas personas que, bueno, pues que tienen secretos, que arrastran una culpa, que intentan vivir con cargas a lo mejor demasiado pesadas y como de repente en un momento determinado todo se desestabiliza, surgen a la luz determinados traumas o determinados daños, dolor que no ha quedado bien cerrado y cómo eso puede afectar no solo al presente, sino al futuro, ¿no? En eso me basaba. En cambio, en Que paren la rotativa, pues la historia era totalmente diferente. Pensé en un principio que eran 2 periodistas, digamos, de 2 maneras de entender el periodismo que deben ser coetáneas y que deben coexistir, como es el periodismo más tradicional, como puede ser la redacción de un periódico, con un periodista más digital que utiliza todos los nuevos medios que están a su alcance, empezando por los smartphones, los datos, las redes sociales y demás, pero para tener un mismo objetivo, que es proporcionar una información veraz y de calidad a todos los ciudadanos. Y cómo ellos dos los quería enfrentar para trabajar juntos en un caso que, bueno, luego tiene también su misterio, es un thriller, pero bueno, ahí partí desde el principio y con ellos fui llegando hasta el final. Y luego está Aura Negra. Eso es. Pero yo antes de empezar con Aura Negra siempre me ha parecido muy curioso cómo enfocas las historias o cómo afrontas el modo de escritura, porque más allá de cuál sea el proceso desde adelante hasta atrás o de atrás hacia adelante, lo que sí haces siempre es ponerte a escribir cuando todo está muy claro en tu cabeza. ¿Cómo es ese proceso de ideación y de escritura? En realidad, mi proceso de escritura tiene 2 fases diferenciadas. La primera es la escritura mental, que es más costosa, o sea, cuesta más que la otra, que la escritura física. Y cuando me refiero a escritura mental es el desarrollo de la trama. O sea, yo cuando empiezo con una idea, pero hasta que no tengo toda la trama bien estructurada en la cabeza, no me siento a escribirla. Y bien estructurada en la cabeza es como si la tengo que tener como si fuese una película que he visto 1000 veces y me la sé de memoria. Y entonces ahora viene aquí, ahora hace esto, ahora hace lo otro, ahora viene para allá, ahora tal. Entonces, hacer todo eso en la cabeza me cuesta tiempo porque voy dudando, digo, no, pues si esto tiene, o sea, este no puede venir aquí, esto no puede ser así, me cuesta ensamblar todo, pero cuando ya todo parece y yo lo veo ensamblado, digo, ahora es el momento de escribirlo y entonces luego lo cambio entero. Porque entonces me doy cuenta de que a lo mejor estaba así funcionando bien, pero luego es verdad que en el proceso de escritura y cuando ya
conformas unos personajes, esos personajes es cierto que cobran vida. O sea, cobran vida porque realmente te das cuenta de que cosas que tú habías pensado que debían hacer, es imposible que las hagan porque vienen de una determinada forma de ser o vienen de unas determinadas circunstancias que no puede ser que reaccionen así. De manera que si cambias, también es cierto que si decides que digan una frase aquí, pues probablemente todo lo anterior tiene que cambiar. Entonces, bueno, es muy orgánico y es una manera de tenerlo. O sea, si no lo tengo todo en la cabeza, pues no puedo recordar qué debían hacer, qué no debían hacer. Bueno, es mi forma. No sé si es un poco caótica, porque a lo mejor yo creo que sería más fácil si todo lo escribiese, pero mi manera, o en cuadros. Hay gente que se organiza en cuadros, en posits y tal. Yo en realidad, si vieseis mi mesa, no hay nada. No tengo escrito nada. O sea, alrededor no tengo nada. Entonces, bueno, pero llevas meses investigando con notas en tu teléfono que darían también para la investigación aparte. Sí, eso sí. Hace poco leí además que a no sé quién le habían investigado a ver cuáles habían sido sus últimas búsquedas en Google para ver para demostrar o no su culpabilidad en no sé qué asunto. Y digo, bueno, si a mí me buscasen o sea, a mí deciden registrarme cuáles han sido mis últimas búsquedas en Google, y me detienen seguro, porque son cómo matar con veneno, cuánto se tarda en morir ahogado en un coche, qué pasa si, bueno, pues cosas como muy oscuras, pero que necesito saber. Sí, claro. O intentar investigar o documentarme, y a partir de ahí, por supuesto, me documento muchísimo, pero sí que es verdad que las búsquedas que hago, vamos, son muy sospechosas. Bueno, y ahora vamos con Aura Negra, que es el libro del que hemos venido a hablar y que precisamente por esa negrura o por esa parte de estar enmarcada dentro del thriller rural o de lo negro, es por lo que Aragón Negro además nos ha acogido como para presentarla aquí. Y quizás algunas personas de las que estáis aquí ya la habéis leído, pero simplemente por esbozar la sinopsis o parte de la sinopsis, de Aura Negra decimos que en un remoto pueblo de montaña aparece de repente una extraña joven. Es la nieta de Delia, una anciana algo esquiva que apenas tiene relación con sus vecinos y que además se niega a recibir a su propia nieta. Esto desata los rumores y la inquina de los habitantes, que sospechan que la chica esconde algo turbio, y en una espiral creciente de tensión, agravada también por 2 asesinatos, la joven se convierte en el foco del odio y las murmuraciones de un pueblo que, como ella, tiene un pasado enterrado que amenaza con salir a la superficie en cualquier momento. ¿Cómo surge esta historia? Bueno, pues la historia surge un poco volviendo a Tú no tienes la culpa, intentando profundizar precisamente en estas almas a las que me refería en un principio, que son almas atormentadas pues por culpa, por un pasado, por traumas, por dolor, generalmente por pasados muy duros o por circunstancias extremadamente difíciles en las que han tenido que vivir, momentos muy adversos. Y siempre pues me llama la atención cómo esas personas son capaces de seguir adelante y de llevar una vida, ¿no? La mayoría de las veces y la mayoría de las, bueno, creo que todas las personas evidentemente somos mucho más de lo que mostramos, mucho, pero hay algunas que realmente son mucho más de lo que muestran, y entonces, bueno, pues me interesan esas personas y qué pasa cuando realmente todos los secretos que esconden pues salen a la superficie. Y precisamente los pueblos son un sitio idóneo para que haya secretos, para que en comunidades muy cerradas donde todos se conocen, luego en el fondo es donde mejor se guardan esos secretos que a veces son conocidos por todo el pueblo, otras veces no. A veces todo el pueblo se calla algo que todo el mundo sabe y nadie dice. Bueno, no sé, son circunstancias y es la psicología de las personas que me interesa muchísimo. Entonces, intentando profundizar precisamente en todo eso, surgió Aura Negra, una historia que para los que no lo habéis leído prefiero no decirlo por si acaso, porque yo creo que es mejor ver de qué va, pero que realmente esconde muchísimo más de lo que a simple vista ves. O sea, la superficie muestra una cosa, pero debajo hay otra mucho más profunda y mucho más negra.
De hecho, ahora que hablabas del pueblo, de la importancia de la localización, por eso escoges Aura, ¿no? Aura como la Sí, representación de algo que también esconde en sí misma un pasado y sí, un personaje más. en realidad Aura Negra, el título, pese a que pueda parecer la referencia a aura como esa especie de pues, simbología, ¿no? De lo que es un aura de las personas que dicen, no, no me quería referir a eso, es un juego de palabras, lo quería hacer también utilizando ese término, pero en el fondo, pero en realidad Aura es un pueblo. Y Aura es un pueblo que, como decía acerca de las personas que esconden tantos secretos, Aura también esconde mucho, porque Aura es un pueblo que se creó porque la Aura verdadera la anegaron cuando se construyó un embalse, ¿no? Y entonces quedó anegada bajo las aguas. Quedó anegada con todos los secretos y todas las historias y todas las esperanzas, las proyecciones, la vida de mucha gente, ¿no? Y por eso quería hacer ese paralelismo, esa metáfora precisamente de cómo es el alma de muchas personas o la vida de muchas personas que tiene todo muy oculto y que simplemente deja entrever una cosa, hasta, o sea, una perspectiva, hasta que hay algo que lo desestabiliza y que se empieza a ver. Por ejemplo, ahora que estamos en esta temporada de sequía, hay muchísimos pueblos, muchísimos pantanos donde empiezan a emerger esa torre de la iglesia que está bajo las aguas, ese balneario que se anegó y está bajo las aguas, con todo aquello que quedó sumergido en las vidas de tantas y tantas personas. Pues eso mismo pasa en Aura cuando llega Estela a ese pueblo, que empieza de repente a descubrirse muchas cosas que se mantenían ocultas en ese pueblo y que ella, aunque solo sea con su llegada, empieza a remover. Es como el detonante, Es el ¿no? detonante, El sí. detonante que se necesita en cada novela para que la acción avance, porque en realidad hablamos de una novela psicológica, pero también con ese punto de thriller que mantiene la acción o que mantiene el misterio o que intentas como autora mantenerlo, y diré yo que lo consigue, pero hasta el final. Ese es el punto que tiene también de... Sí, la idea, hombre, al final es un thriller en el sentido que muy bien dices, porque hay un misterio, o sea, realmente no sabes, efectivamente hay un par de asesinatos, hay cosas, o sea, de thriller puro, pero en realidad creo que conforme avanza la lectura, y yo pienso que la mayoría de las veces el lector le interesa más cómo reaccionan los personajes o qué pasa en la vida de esas personas que la acción en sí. O sea, no es una novela negra al uso en el sentido de que estamos acostumbrados quizá, comentábamos antes, de que la novela negra es ahora un poco fórmula novela negra y es toda más o menos igual en el sentido de se produce un asesinato extremadamente truculento en el que la víctima le despedazan, le cortan en trozos, bueno, cosas así, y luego siempre hay algún investigador que empieza a... O sea, en este caso no es así. A mí no me interesa tanto ni la forma de matar, ni la forma de morir, ni la truculencia, ni todo eso, pero sí que me interesan las reacciones de la gente de alrededor, los porqués, profundizar en cómo las personas llegan a cometer esos hechos, más que la acción en sí. Con lo cual es verdad que tiene mucho de thriller, pero también tiene mucho de novela psicológica, de thriller psicológico. El otro día estuvimos en el primer club de lectura de Marta, en una biblioteca, y me acuerdo que había una de las lectoras que decía, yo empecé porque era como thriller, pero dije, página 25, página 30, aquí no pasa nada, aquí no muere nadie. Sí. Esta parte de especial que al principio no... Nos acostumbramos, por eso digo lo de la novela negra fórmula, que si parece que si no muere alguien en las primeras 5 páginas ya no es novela negra. Bueno, pues en esta, en las primeras 5 páginas no muere nadie. No, no muere nadie, no. Pero es negra y precisamente esa parte, la negrura es la profundidad ¿no? en la psicología de los personajes y en lo que motiva a hacer determinadas cosas. Yo creo que muchas veces asusta mucho más de lo que son capaces las personas, esa negrura de las personas normales, que los hechos, que un asesinato. A mí me impresiona más el cómo una persona, o sea, qué le ha podido llevar a la persona, a esa persona a hacer eso, ¿no? El alma negra de determinadas personas, eso asusta muchísimo más que el peor asesinato. Sí. Hablamos de negro, pero siempre hay en tus libros luz, esperanza, está en este también.
Sí, en este también, y esto yo creo que es por la influencia que, como ya os he dicho antes, ejerció en mí Los Miserables, que lo leí por primera vez cuando tenía 12 años, pero luego lo he releído muchas veces, lo he releído varias veces en la vida. Y lo que más me gusta precisamente de Víctor Hugo o de esa novela, o sea, lo que me dejó asombrar, aparte de la admiración que sentí por la escritura, por cómo se es capaz de ensamblar y de crear una historia tan inolvidable, es precisamente porque Víctor Hugo dio el protagonismo a los miserables de la tierra, a las personas que habían sufrido más, a los que nadie dedicaría, o sea, a los que a nadie les hubiera dedicado un libro, porque eran personas que no habían hecho nada en esta vida más que sufrir, más que tener todo tipo de penalidades, vivir como marginados, y sin embargo él les dio todo el protagonismo, e incluso al protagonista de la novela, el mayor acto el mayor acto revolucionario que existe en esa novela es que precisamente gracias a la generosidad de una persona, a un acto bondadoso de una persona, del obispo, hacia él, le hace cambiar toda una vida. Entonces, sí que creo, y en mis libros yo creo que al final se muestra, en la redención, en las segundas oportunidades, en que a pesar de la negrura siempre hay luz, en que no soy determinista en el sentido de que si una persona le han ido, o sea, ha tenido unas circunstancias extremadamente duras, no puede esperar más que dureza en la vida. Yo creo que no, que todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad y a la redención. Y bueno, muchas de las personas que estáis aquí, aparte de la familia, conocéis a Marta, pero Marta tiene un puesto de responsabilidad de comunicación en Fundación La Caixa en Navarra, una vida profesional exigente, demandante. Sí. Y la has tenido también en épocas anteriores. Quiero decir que siempre has estado vinculada a puestos de comunicación con determinada responsabilidad. Tanto en Aura Negra como en las anteriores. ¿Cuándo se escribe? ¿Cómo se genera esta rutina para poder sacar? Bueno, desgraciadamente no puedo tener una rutina. Ya. Si pudiera tener una rutina sería genial, pero no puedo tenerla porque efectivamente no puedo, o sea, tengo que aprovechar los momentos de ocio que puedo arañar para dedicarme a la escritura, porque el resto del día no tengo tiempo y no puedo. Entonces, lo que sí hago es aprovechar muy bien cada rato que tengo. Tengo una ventaja muy grande y es que tengo una capacidad de concentración y de abstracción, vamos, muy, muy grande, de manera que si me pongo a escribir, no me distraigo, no sé, no me levanto, se me pasan las horas y no me entero ni de que me están hablando. O sea, no, la verdad es que me meto en un mundo paralelo que en mí tiene mucha presencia. De hecho, es muy fácil. O sea, yo hay muchas veces que me quedo muy absorta y es porque realmente estoy en el otro mundo. Y ¿Estás matando a alguien ahí? me ha pasado siempre, me ha pasado siempre. La verdad es que siempre me quedaba así como... hay veces que se me pone hasta cara de decir, ¿le estará dando algo? Y es simplemente... O sea, tengo mucha capacidad de abstracción y yo creo, y de concentración, y yo creo que eso precisamente pues es lo que me viene bien, porque si fuera como esos autores que salen en las películas que necesitan levantarse 5 veces a tomar un café, ponerse a no sé, que suele ser el autor que necesita mucho tiempo para empezar a escribir, pues no me da, o sea, no podría. Pero en cambio, sí, o sea, cuando voy... Sí que es verdad que lo tengo que tener en la cabeza y cuando lo tenga en la cabeza ya voy directa y se me pasan las horas sin darme cuenta. Entiendo que robando horas al ocio. Sí, sí, sí. Y cómo, ahora que ya son 3 libros, ahora que ya, como decían el otro día en Diario de Navarra, Belén Galindo decía, ahora ya que podemos hablar como de una carrera, ¿no? De un asentamiento como escritora que hace esperar que vayan a llegar más. ¿Cómo ha sido esa recepción de tu familia más cercana, más directa, sobre los libros o sobre tus historias? ¿Cómo lo viven? Bueno, como decía, mi familia son unos entusiastas. Les suelo decir, a ver, empezando por mi tía que está ahí, que siempre me dice, pues es que es buenísima, pero bueno, buenísima. Algunas peores he leído yo. ¿Qué me va a decir? No, pero sí que, hombre, lógicamente me animan muchísimo porque además también es cierto que viene bien porque muchas veces cuando no te dedicas a esto, o sea, porque yo en el fondo
o sea, en el fondo y en la forma y en la superficie, yo vivo de otra cosa que no es la literatura, lógicamente. Esto lo hago porque la literatura es mi pasión de siempre y porque realmente pues, me encanta. Pero es verdad que si piensas en el inconmensurable esfuerzo que supone, pues hay veces que te hace dudar y dices, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿para qué? O sea, lógicamente lo hago porque me gusta y pienso seguir haciéndolo, pero es verdad que entonces te anima mucho cuando tu familia te dice, oye, pues si es que está genial, de verdad, a mí me encanta, venga, ¿cuándo viene el siguiente? Y digo, bueno, pues venga, vamos a ello. Además, si has conseguido que tu hijo, como decías en la última presentación, haya leído... Bueno, sí, esa es otra. Mi hijo con el primer libro dijo, yo voy a esperar a que salga en Netflix y luego ya te diré, a ver qué tal. Visto que no salía en Netflix, con esta tercera, con Aura Negra, ya hace poco, o sea, antes me dijo, mamá, dado que estos de Netflix a lo mejor les da por no estrenarlo, entonces casi me la voy a leer, no vaya a ser que no salga en la plataforma. Y dije, bueno, y efectivamente se la leyó, le encantó, y es verdad que siempre digo que aunque solo sea por haberle visto leerse de tirón 400 y pico páginas, pues ya me ha merecido la pena escribírsela, aunque solo sea por eso. No sé, yo a mí me gustaría que es verdad que cuando no se ha leído quizás es difícil, pero sí que me gustaría que si hay preguntas o dudas o, sí, eso. o alguna curiosidad podáis preguntarle a Marta. Que al final lo más rico a veces es tener al autor aquí delante. Es verdad que no es tan rico como el otro día en el club de lectura donde destripaban personaje por personaje lo que les gustaba, lo que no, lo que se habían creído. Tuvimos un club de lectura que todos los que estaban se habían leído el libro. Entonces, bueno, claro, y los temas que salieron. Los destriparon a todos, sí. Pero bueno, no sé si hay alguna duda. Perdona. Sí. Que he leído el libro y tengo que dar una opinión muy positiva de él mismo. Me ha gustado mucho y me ha interesado la parte de thriller, la versión de thriller, que bueno, pues sí, te interesa esa historia, pero no ha sido lo que más, como lo que habéis contado vosotros. Realmente lo bonito del libro, bueno, lo bonito, lo interesante son todos los personajes, toda la historia. Y, y ahí sí que hay un verdadero interés en todo el rato en ver qué pasa con este, qué pasa con el otro, y como lo vas llevando de un sitio a otro, de un personaje a otro, vamos saltando, pues te mantiene todo, siempre en vilo, ¿no? Y por preguntar, ¿cómo ves tú la historia de esos personajes? Quiero decir, ¿te la imaginas de principio a fin, cada personaje, y luego los vas mezclando y vas interfiriendo? Efectivamente, como bien dices, no es que me imagine su historia de principio a fin, es que sé perfectamente desde que nacen hasta, o sea, todo, o sea, para llegar a conocerlos tan profundamente me tengo que imaginar todo. Y efectivamente me resulta, cuando ya dejo de escribir la historia, de hecho me parece increíble o no me puedo creer que no existan. O sea, yo pienso que tienen que existir seguro, porque no, o sea, les conozco tan perfectamente bien que de hecho hay escena, por ejemplo, hay una escena en la primera novela, Tú no tienes la culpa, que se desarrolla, una escena de mucha potencia que se desarrolla en la cafetería de Atocha, de la estación de Atocha en Madrid, y cuando de vez en cuando voy es que los veo. O sea, los veo hablando, o sea, porque sé que estaban tomando, dónde estaban sentados, o sea, y los veo y digo, no puede, o sea, tienen que estar ahí seguro. Entonces sí que conozco perfectamente a los personajes, para bien y para mal, claro, porque cuando a los buenos, con los buenos disfrutas, pero con los malos, pues te amargan la vida también, sufres muchísimo con ellos. Sin embargo, alguna vez has dicho, ahora que cojo la pregunta, que es verdad que cuando empiezas a escribir te sorprenden esos mismos personajes. Sí, porque de repente hablan y dicen, no, es que esto sí. lo que quiere. Por eso digo al principio que puede parecer un tópico, pero es verdad, los personajes cobran vida y cobran vida clarísimamente. O sea, y de hecho yo los imagino todo, pero luego ellos mismos también se autodefinen y dicen, vale, habías pensado de mí esto, pero soy así. Yeah. O Y sea, de repente Delia dice lo que, claro, lo que, sí. la abuela tiene que decir. Y de hecho, sí, y entonces digo, claro, es verdad. O sea, yo me había imaginado que Delia era así y que aquí reaccionaría así, pero no puede ser. Es verdad. Delia misma me está diciendo que ella reaccionaría de esta otra manera. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Mira. Hola.
Quería comentar que me ha parecido increíble que con 12 años te atrevieras con una obra de la magnitud de Los Miserables. Yo la leí en torno a los 30 años. Me parece increíble, de verdad, que una niña de 12 años pudiera con esa obra tan... Es que es una de las máximas obras cumbre de la literatura francesa y universal. Sí, pero eso era culpa de mi padre. Impresionante, Los Miserables. Sí, no. Yo, es verdad que fui una lectora muy precoz. Leía a los clásicos desde muy joven, desde muy cría. Y esa me la leí con 12 años, pero porque me las daba mi padre. Y entonces, a lo mejor ahora hay obras adaptadas a la edad, pero mi padre me las daba a las bravas. No sé, claro, tampoco existían obras adaptadas, pero es que él ni se lo planteaba. Yo creo que él estaba atento de que realmente yo demandaba libros continuamente y aceptaba esos libros y él me los iba dando conforme... A lo mejor ahora sería pues eso, impensable que empiecen así, pero sí, yo la verdad es que... Y no es que la entendí, me gustase, es que me maravilló, me deslumbró esa obra. Ya te digo, es una obra universal. O sea, Sí. es la obra cumbre de la literatura francesa, Los Sí. Miserables, y está entre las 10 más grandes de la historia de la literatura, pero no es una obra para una niña de 12 años. Me parece increíble que pudieras con esa magnitud de obra. A los 12 años, evidentemente, no descubriría claramente todos los matices que luego he sido capaz de sacar cuando lo he releído con 20, con 30, con 40. O sea, la he releído varias veces esa obra porque realmente marcó mi vida y bueno, y las conversaciones que tenía con mi padre acerca de Los Miserables eran interminables. O sea, de los personajes, del uno, del otro, o sea, nos las sabíamos de memoria. Entonces, y es verdad que a los 12 años, pues lógicamente habría tenido, no habría captado ni todos los matices ni toda la esencia, pero sí que me deslumbró su belleza. Hay una cosa que, bueno, una idea que sacaron el otro día en el club de lectura, que una de las lectoras decía que, o sea, estaba contenta, hizo una crítica positiva, pero dijo, es que me has tenido una semana aquí, que mi marido me veía y me decía, pero chica, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy como muy angustiada, ¿no? por la obra. Y quería preguntarte, cuando tú cierras, ¿no?, la pantalla, fin, que ya sé que no es fin, porque después releemos, corregimos, llego yo y te hago corregir otra vez y otra vez, pero me refiero, pero cuando haces fin, ¿cómo consigues cerrar, ¿no?, esa parte de historia? Toda esa emoción, entiendo, porque hay mucho, como dices tú, los conoces, sabes lo que van a decir, te acompañan. ¿Cómo cierras esa historia? ¿Cómo te quedas cuando acabas? Es difícil cerrar y olvidarles, la verdad, porque te acompañan durante tanto tiempo. O sea, yo tardo en escribir una novela pues año y medio, así. Y ese año y medio, esas personas están en mi vida como tan cerca como mis amigos o mis compañeros de trabajo, Sí. solo que en el mundo ese paralelo. Entonces es verdad que a la hora de despedirme de ellos y de dejarlos, pues es difícil, me cuesta muchísimo, me cuesta. Y de hecho me cuesta poner fin, porque enseguida empiezo, esto no sé, tendría que darle otra vuelta, pero llega un momento en el que hay que terminar y hay que terminar, porque si no, siempre podrías hacer la historia eterna, y eso que yo lo hago mucho más extensa de lo que luego en realidad es. O sea, yo soy más de podar, o sea, que de intentar rellenar. Tiendo a ser demasiado profusa, quizá. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Mira. Sí, no, me preocupan. Tengo curiosidad por dos cuestiones. Uno, ¿cuál es el proceso real de corrección de la obra? Es decir, una vez que tú la das por terminada, ¿cómo ese manuscrito se traslada a la editorial y cuántas veces va y vuelve? Si de alguna forma eso supone también un proceso donde se produce una pequeña traición en ocasiones a lo que tú tenías en la cabeza. Y dos, ¿qué es más importante, la definición correcta de la trama o el estilo que aplicas a la hora de poder trasladar esa misma trama? Pues mira, con respecto a lo de las correcciones, a ver, las correcciones son infinitas. O sea, bueno, infinitas no, porque llega un momento en el que soltamos la obra, pero es verdad que el periodo de la escritura es un periodo muy largo. Además, yo, por ejemplo, la escritura que hago es sin mirar atrás. O sea, por ejemplo, hay autores que dicen, yo escribo un folio y luego ese folio lo corrijo durante todo el día hasta que queda perfecto. Mi estilo es al contrario. Yo escribo toda la obra sin mirar atrás, sabiendo que va a haber
cosas que voy a tener que cambiar. Y luego empiezo una primera corrección, una segunda corrección, una tercera corrección, hasta que ya me queda encajada bien y pienso que está perfecta. Entonces se la mando a María y me la devuelve hecha un cuadro. O sea, hecha un cuadro primero por errores ortotipográficos, que es, claro, no te das cuenta, llega un momento y pasa mucho en el que la mente engaña totalmente a la vista y no llegas a ver errores, o sea, erratas obvias, o sea, que dices, pues no lo he visto, o sea, erratas o, bueno, y todo esto María lo hace estupendamente. Y luego María, la editorial, más que a mí al menos nunca me ha puesto en la tesitura de decir esto no cámbialo, o sea, de algo que sea de la trama importante para mí, respetando toda la trama y todo lo que yo quería decir. Te hace preguntas de esto no se entiende bien que este venga aquí o este aparezca de repente, o porque claro, yo imagino mucho más de los personajes de lo que luego escribo. Entonces yo a lo mejor doy por hecho que todo el mundo entiende que este persona hace esto y dice esto, no se llega a entender bien por qué. Entonces explícalo mejor, entonces lo explico mejor. O me aconseja cambiar alguna terminología o me pone en duda. ¿Estás segura de que queremos matar a esta persona? Exacto, de que este tiene que morir, exacto. Sí, sí. Sí. Entonces, el proceso de corrección es muy largo, porque luego ella y yo otra vez le damos varias vueltas y además, y al final del todo, cuando ya está perfecto, llega a las librerías y siempre hay alguien que dice, hay una errata en la página 13. Y haces... sí. Siempre. Siempre. Y hay que convivir con la imperfección. Sí, ese es el proceso. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, hombre, a mí me interesa mucho el estilo. Yo soy muy de, o sea, evidentemente también la trama, ¿no? Pero me interesa mucho, o sea, cuido mucho el lenguaje, intento cuidar mucho las palabras que utilizo, cómo lo digo, el estilo, el llevar, sobre todo, el hacer que sea un estilo sencillo. Y creo que el hacer un estilo sencillo es mucho más complicado, quiero decir, porque lo que parece que está escrito de manera simple, en realidad es lo más complejo, porque realmente es más fácil escribir, no sé cómo decir, describir una escena con multitud de detalles, de adjetivos, de tal, y es mucho más difícil sintetizarla en algo que realmente sea más fácil de leer y que además se adecue perfectamente a lo que quieres decir. Entonces, yo cuido muchísimo el estilo. Pero bueno, sí, está en el equilibrio entre ambas. Sí, bueno, efectivamente, claro, sí, evidentemente. Luego también es verdad que tampoco, a ver, por supuesto que no haya errores considerables, pero hay veces que por un recurso estilístico pues vale más. O sea, pienso que por recurso estilístico hay que cargarse determinadas partes de la trama que a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor no es muy real del todo que alguien, no sé, resbale, voy a poner por caso una tontería, pero dices, no, a lo mejor no es muy real que alguien resbale en una escalera y se mate, pero a mí me interesa mucho que pase porque estilísticamente pues me viene bien que muera así. O sea, quiero decir, entonces digo, bueno, pues son pequeñas licencias, siempre que no sean pues algo que digas, a ver, esto es imposible o esto realmente no puede ser así. Sí, porque, bueno. De verdad, ¿eh? Impresionados. Pues así fue mi padre. Y además, impresionados y te felicito. Porque muchas gracias. Tenían que ser muchos hijos. Sí, bueno. Oye, a ver, yo tengo mucho, a ver, a mi padre y a mi madre también, que siempre cuento de mi madre. Por lo menos disfrutó. Sí, no, de mi madre cuento una historia también que era, mi madre también. Mi madre no leía tanto como mi padre, ni muchísimo menos. A mi madre no le gustaba leer, o sea, o no leía, o no. Mi madre cosía, no tenía tiempo de leer. Mi padre era el lector, por supuesto. Pero mi madre también sabía que me gustaba mucho leer, lógicamente, porque es que yo estaba todo el día leyendo. Y entonces, siendo muy pequeña también, me cogí paperas. Y entonces me tuve que quedarme en casa y mi madre dijo, bueno, pues te voy a comprar libros porque si no, estar en casa. Y fue y me dijo, te he traído un libro muy bonito que me han dicho que es de niños y que es de unos niños que yo creo que te va a gustar mucho porque será alegre. Y era el Oliver Twist, que es de niños, pero que es una tragedia. Y ese es el libro que me regaló, que todavía lo tengo
que me lo regaló mi madre pues, de niños, que te gustará porque si es de niños, yo creo que será alegre. Y era Oliver Twist. Pero sí que es verdad que es que con mi padre, aparte que tenía muy buena relación, lógicamente, pero es que compartíamos la pasión de la lectura y es verdad que él fue el que pienso que desde el principio vio que me gustaba escribir y que algún día debería intentarlo. Y fue muy bien. Muchas gracias. Pues espero que te guste. A ver, a ver. Ah, ¿no? O si no, como mi hijo, que lo pongan en Netflix y entonces... Bueno, hemos contado poco, ¿eh? De la trama, digo, Hemos contado porque muy poco, sí, sí, es que sí. sí es una pena desvelarla. Sí, Pero sí, bueno, sí. ya me dirás a ver si te gusta. Realmente no, realmente creo que no es un problema. Cuando veníamos hablando en el coche, veníamos hablando de que si nos contaran ahora mismo, hombre, quizás no el final, No, porque te sorprendería un poquito, pero si nos contaran ahora algunos de los temas que me acuerdo que en el club de lectura sacaron sí. y los comentamos y dijiste, jo, es que hemos hablado de este tema y de este otro tema y de este otro tema que son problemáticas de los protagonistas y que son duras, y no se desvela nada. O sea, la No. novela se lee igual y la vas a disfrutar igual y son problemas que vamos a enfrentar. Y hay una cosa que sí que me llamó la atención y quizás con eso acabamos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero como quizás la autora vaya a firmar el libro y queráis estar un poco más con ella. Con esto termino, pero hay una cosa que, hablando de lo que conoces a los personajes, de lo que escribes y lo que reescribes, una cosa que llama la atención y que de la que todo el mundo quizás no es consciente es de la cantidad de cientos y miles de decisiones que tomas cuando escribes. Y me acuerdo que en el caso del protagonista se centraron en por qué lo mandas al padre de él sí. a Estados Unidos y lo haces Leñador. leñador en Estados Unidos y son pequeñas decisiones que marcan la personalidad de eso Sí. y como esas son miles a lo largo de un libro. Claro, y que todas están perfectamente estudiadas, pues porque si yo estoy en ese ejemplo, por ejemplo, si yo estoy reflejando una familia en la que no tenían ovejas, no tenían ganado, pues no lo puedo mandar a Estados Unidos a que sea pastor, porque no tiene ni idea de pastoreo, ni de rebaños, ni de tal. Pues entonces entra ahí el decir, bueno, pues esto no puede ser, tiene que ser esto otro. O sea, es verdad que son miles de detalles que al final... Sí. Yo creo que es lo que hace al final que una obra quede redonda, el que no haya incoherencias y el que no, el realmente todo tenga pues un sentido, ¿no? Y que la historia fluya, que el relato fluya con una cierta lógica, con la lógica que da el decir, bueno, pues es que efectivamente no puede haber grandes distorsiones, a no ser que estilísticamente las quieras hacer para poner Bueno, alguna focos, connotación sí. de algo o poner el foco en otra cosa. Pero como no es o sea, mi idea no es esa, no es, entonces efectivamente tiene que ser todo muy coherente. Pues yo voy a cerrar la presentación dando de nuevo las gracias, esperando que la disfrutéis, que disfrutéis de este mundo que, como dice Marta, de magia crea en Aura Negra, que caminéis por las calles de Aura con Delia y con Estela y que os sentéis al fuego y las veáis hablar y cómo discuten y cómo van callando esos secretos y cómo van aflorando poco a poco, capítulo a capítulo. Y quizás que lloréis con ellas al lado de la chimenea o no, no lo sé, pero seguramente que os identifiquéis de una u otra manera. Así que ahora ya Aura Negra, como decimos en las presentaciones, es toda vuestra. Así que ojalá os guste y gracias de nuevo por acompañarnos. Ah, sí, es negro lo único. Ah, tienes aquí bolis también, si quieres, de otros colores o... Boli, tienes tinta, ¿no? Es que este es... Lo que quieras, yo te lo dejo ahí.